Estamos grabando la reunión porque después la vamos a subir a YouTube para que, si les gusta, la podamos compartir. Creo que ya está grabando. Sí. Bueno, esa breve introducción, no sé si quieren agregar algo más, abuelo, agua, para la introducción, como abrebocas. Saludar y agradecer por el acompañar, por la disposición y en el agradecer, pues disfrutar el podernos encontrar, el poder compartir. Entonces, esa es la bienvenida a este compartir, a este acompañar. Bueno, sí, bienvenidos y el propósito también de encontrarnos el día de hoy es poder compartir un poco de nuestra experiencia, de lo poquito que sabemos y que ustedes se lleven en su corazón una semilla que les permita y que nos permita vivir en paz, estar tranquilos, gozar la vida. Entonces, bueno, vamos a empezar como se empieza desde Antigua, los encuentros, las celebraciones, porque para nosotros es una celebración poder acompañarnos el día de hoy. Y entonces aquí, como la idea es que practiquemos, no solo que nos quedemos en escuchar y en tratar de comprender, sino que realmente todos nos impliquemos en esto. Les hago una invitación para los que sientan en su casa, con el micrófono cerrado para que no haya interferencias en el audio, que los que sientan allá en su casa moverse un poquito, así sea un poquito así en la silla, y de pronto mover las palmas, o como entrar en esa frecuencia, en ese ritmo y en esa armonía de la música, pues súper bienvenidos para hacerlo. Esa es la idea, ¿no? Como empezar a entrar en armonía y en una frecuencia juntos. Danza colibrí, danza quetzal. Esta es una fiesta. Esta vida de colores que vuelve a brillar. Danza colibrí, danza guacamayo, danza quetzal. Y ahora sí, vamos a celebrar. El hogar siempre ganará. Colibrí, danza guacamayo, danza quetzal. Danza colibrí, danza guacamayo, danza quetzal. El mundo y la verdad no se pueden ignorar. Y por mucho que lo intenten esta vez, no nos separará.
Hay personas esperando un segundo, que las vamos a admitir. Perfecto. Así, entonces, aquí se agradece, se conecta con el cielo, con la tierra, cantando. Un segundo. Cantando, que es una danza. Entonces, por eso así, iniciando con el canto del cóndor, del águila, la profecía de la nueva humanidad, el despertar del colibrí dorado. Entonces, así dando una pequeña introducción, ahora el abuelo nos va a compartir un poco de la pedagogía, de la visión que nosotros estamos pues caminando, ¿no? Y que se comparte aquí en esta casa. Y luego vamos a tener una práctica que va a compartir Abu Seinekan. Más adelante vamos a tener un cantico y luego vamos a entrar en una parte de preguntas y respuestas para que podamos interactuar y compartir. Entonces, adelante. Sí, de nuevo reiterar la alegría del acompañar, la gratitud. Así, reconociendo lo caminado, Okay. reconociendo la semilla de vida que está guardada en la palabra, en la acción. Desde ahí el llamado que nos hace la vida, el momento que está viviendo la humanidad a autotransformarnos. Es la única manera de poder mitigar esta carrera loca de sufrimiento que nos está indicando que si no hacemos unas transformaciones como especie, vamos a desaparecer de este plano, de esta tierra. Y así reconociendo que la única manera es cambiar por dentro para transformar el resto. Y así aprender, recordar, acompañarnos a nosotros mismos primero, con compasión, con amor, con cuidado. Y ahí una transformación muy profunda. Entonces, por aquí tenemos una pregunta para Cecíngoma. ¿Qué es la depresión y qué es la ansiedad? La pregunta es, ¿qué es la depresión y qué es la ansiedad? Son estados de la condición de ilusión. Vivimos en una condición que está sustentada en el sufrimiento y en la ignorancia. ¿Y cómo se puede comprobar eso? Digamos, ¿cómo podemos nosotros en nuestra vida, que digamos creemos que no estamos viviendo una vida en ilusión y que tampoco estamos sufriendo, qué indicios o qué muestras en nuestra vida nos pueden indicar que realmente sí estamos sufriendo y sí estamos viviendo una vida parcial o totalmente en ilusión, ¿no?
digamos que ahí están los indicios, los síntomas. ¿Sí? Entonces, la depresión, la angustia, el sufrimiento, Ajá. esos son los síntomas, los indicios que nos dicen que estamos en sufrimiento, que estamos en una condición de sufrimiento. Esa no es la condición natural del ser. Sí. Es algo que ha sido programado, es algo que ha sido condicionado. Ajá. Producto también del rompimiento de herencia cultural, producto de ese rompimiento de la herencia cultural que nos relacionaba con los abuelos y los abuelos de los abuelos, que es lo que guardan las tradiciones ancestrales. Esa palabra de origen que explica cómo el ser humano puede vivir plenamente en la tierra. Sí, alguien me decía, así en los diálogos que se establecen en la forma pedagógica que hemos encontrado de compartir esta palabra de la autoinvestigación, que son los seminarios. Entonces, me decía, pude recordar que un día fui feliz, que un día fui pleno. ¿Sí? Un segundo. Yo quiero en este momento el audio se escucha bien. ¿Alguien nos podría confirmar? Desde aquí. ¿El audio se escucha bien? ¿Alguien nos podría confirmar por mensajes? Hay un micrófono que está abierto y está causando como una interferencia de Sebastián. Entonces, sí, Sebastián, si puedes apagar el micrófono, por favor. Gracias. Ah, sí, si todos pueden apagar el micrófono, les agradeceríamos, por favor. Pero si se escucha bien. Sí, por mi lado Ya escucho había bien. una pequeña interferencia. Sí. Ya, perfecto. Creo que ahora sí, ¿cierto? Sí, ya. Súper, mil gracias. Ya, perdón la interrupción. Sí, entonces, un día fui pleno, un día fui feliz, un día estuve en la verdadera condición, que es esa condición de inocencia. El niño, la niña, antes de ser condicionado, antes de sufrir el maltrato, Antes de ser traumatizado. el abuso, claro. Sí. De Sí. repetir la historia, porque lo que Sí. hacemos es repetir la historia, porque ante el maltrato, digamos, no hay víctima y victimario, Ajá. porque es simplemente un ciclo que se Sí. repite y se repite. No hay culpables, ¿no? No hay culpables. No hay culpables porque de alguna manera venimos de una sociedad enferma que nos ha enseñado, que no nos ha enseñado lo que somos, lo que somos, sino lo que aspiramos, a dónde tenemos que llegar, la competencia que tenemos que vivir para ganar algún día, ¿no? Como una ilusión de que algún día vamos a ser exitosos. Entonces, digamos que sí, que está esa condición de ilusión. No es nuestra verdadera condición, no es la condición natural. Del ser humano. Es algo que fue condicionado, Generado, causado. impuesto, educado. O sea, nos educaron para sufrir, nos educaron para mantener esa adicción al sufrimiento. Nos educaron desde el maltrato. Y de alguna manera, entonces ahí viene otra pregunta, ¿no? Y la pregunta es, pues si así estamos, ¿no? Si así estamos, porque además es evidente que así estamos, no solamente como personas, sino como familias, como sociedad, como comunidad, así estamos, ¿no? Estamos desequilibrados, muchas veces ni siquiera sabemos cuál es el propósito real de la vida, sino que vamos es como detrás de un objetivo, de una promesa, para algún día ser feliz, pero se nos va la vida en eso, ¿no? Entonces ahí viene una pregunta y es, entonces, ¿cómo podemos empezar a caminar hacia volver a nuestra condición natural, ¿no?
Ujú. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Hay que retornar a casa, hay que retornar al corazón, que de alguna manera todo ese condicionamiento, todos esos patrones, todos esos hábitos del sufrimiento se han afirmado desde lo mental. Entonces hay que retornar a casa, al corazón, donde está esa inocencia, donde está esa verdadera condición. Porque el corazón, a pesar de que ha sido cubierto de todo ese mugre, digámoslo así, del sufrimiento, del maltrato, del abuso, de la violación, de la depredación, en su esencia, el corazón es esa luz, es esa oscuro luminosidad de la verdadera condición. Cuando dices, perdóname, cuando dices oscuro luminosidad, que son, digamos, neologismos que nosotros estamos transitando, reconociendo que inclusive los diccionarios que nos han enseñado se quedan cortísimos para poder describir la verdadera condición o para acercarse a ella. De hecho, es prácticamente imposible acercarse a las realidades de las palabras, ¿no? Por más de que tratemos de describir con palabras la piel o el corazón o una planta, las palabras siempre se van a quedar cortas frente a la realidad, ¿no? Entonces, hay una pregunta y es, ¿a qué nos referimos con la oscuroluminosidad? Como para llevarlo un poco más a la práctica. Sí, digamos, es sencillo, es la unidad, porque hay una dualidad complementaria que conforma la unidad, que es la oscuridad y la luz, el día y la noche, ¿sí? El dulce y el amargo. En el corazón, ¿no? De sístole y diástole, pero es una dualidad complementaria, el hombre y la mujer, que cuando se complementan, acceden a la unidad y se manifiesta la vida. Así todo. Y es el habernos forzado a salir de esa condición de unidad lo que genera el sufrimiento, la depresión, la angustia, el sufrimiento. Entonces, hay una dualidad antagónica, tóxica, que no permite que esa unidad se manifieste. Entonces la oscuridad va por un lado, la luz va por otro, y son realidades antagónicas, irreconciliables. Eso desde lo mental, pero desde la vida, desde la condición natural, no es así. Sí. Yo quisiera decir una cosa y es, digamos, en esa conexión al corazón y en ese mismo reconocimiento de lo dual, de lo oscuro y de la luz en unidad, en integración. Digamos, o sea, cómo se nos olvida la relación con el femenino, con la mujer, con la madre naturaleza, que habitan no solamente en las mujeres, sino que habita también en los hombres y en todos los seres sintientes que hay sobre el planeta, porque todos somos hijos de una semilla masculina y de una semilla femenina. Entonces, parte de esos desequilibrios vienen de esos modelos y además de esos, digamos, desequilibrios internos que tenemos en eso. Entonces, digamos, vivimos en una sociedad, yo como mujer lo digo, que es misógena, ¿sí? O sea, que muy orientada a la productividad, muy orientada como a esto, ¿no? a lo masculino, pero al masculino tóxico, ¿sí? Que digamos que eso es parte de la labor cuando uno está haciendo las prácticas para poder estar tranquilo, y es poder equilibrar el masculino que nos habita y el femenino que nos habita,
ese masculino y ese femenino sagrado. Entonces, a los hombres y a las mujeres, reconocer ese femenino y dejar salir esa dulzura, esos abrazos, esos besos, de pronto ese llanto, ¿sí? Eso es muy, muy aliviador, pero claro. digamos, vivimos en una sociedad que los hombres están desde chiquitos educados para trabajar y para no sentir. Y las mujeres también, ¿no? Y si sienten, entonces les dicen que son mujeres. Y a las mujeres entonces también, no, usted tiene que ganar este juego, la competencia, tiene que ser una... No, ahora es terrible porque ahora no solamente nos toca, digamos, los roles naturales de la naturaleza, de ser mujer, de ser madre, de ser abuela, tía, hija, ¿no? Sino que entonces ahora también tenemos que ser trabajadoras, ¿sí? Que viene con toda esta programación de un sistema esclavo. Que está bien. Pero es en Antigua, la gente, ni siquiera éramos agricultores, éramos recolectores, porque la vida estaba para vivirla, ¿sí? O sea, parte de la tranquilidad era que nada nos hacía falta, ni siquiera teníamos que, ¿sí? O sea, ni sembrar, al principio ni siquiera era así, ¿sí? Sí, hay un asunto que también me llama la atención de lo que estamos compartiendo y que quiero compartir desde mi perspectiva, que creo que también puede complementar y aclarar lo que estamos compartiendo desde otro punto de vista, y es, digamos, cuando hablamos de esa oscuroluminosidad o de esa dualidad complementaria, ¿sí? Del femenino, del masculino, de la luz, de la oscuridad, a mí en los estudios y en los tránsitos que hemos hecho me hace mucho eco y me recuerda mucho que realmente nuestro sufrimiento, es decir, nuestra depresión, nuestra ansiedad, nuestras tendencias a la ira, a muchos patrones de comportamiento tóxicos, inconscientes y automáticos, están sustentados en un sistema de caprichos y de preferencias, ¿sí? Digamos, nosotros naturalmente hemos sido programados para evitar ciertas cosas en la vida, ¿cierto? Para evitar, por ejemplo, la escasez o la pobreza, para evitar, por ejemplo, conflictos familiares, para evitar el abandono, para evitar muchas cosas. Digamos, tenemos como un programa que nos dice, yo deseo esto y rechazo esto, ¿sí? Eso está ya metido en el subconsciente. Tenemos unas cosas que deseamos, cosas que rechazamos. Y un poco desde la pedagogía que caminamos, y desde las prácticas que hacemos y desde este acompañar, lo que hacemos es un poco aprender a confiar de nuevo en la vida, a ver que las situaciones amargas, difíciles, a ver que eso que no nos gusta también tiene un regalo, también tiene una medicina, también tiene una luz, y que esas cosas que nos encantan y que nos maravillan y que perseguimos también tienen una sombra. Y de alguna manera, desde esa práctica que no es un asunto de comprenderlo solamente aquí en la mente, sino de vivirlo y de permitirnos sentirlo y experimentarlo, no solo en lo emocional, en lo mental y en lo, digamos, en lo que está, por decirlo de alguna manera, dentro de nuestro cuerpo, sino verlo en nuestra vida, verlo manifestado en nuestras relaciones con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros allegados, con nuestra labor, con nuestro propósito en este mundo. Y digamos que también a veces sobredimensionamos los problemas y el sufrimiento. Entonces a veces tenemos conflictos con personas de nuestra familia, años sin hablarnos con alguien, y es tan sencillo como decirle, hola, aquí estoy, cuenta conmigo, ¿sí? Te quiero, ¿sí? Llevamos años. Sí, o sea, no, se queda en la mente, O sea, hace parte de lo porque el sufrimiento habita en la mente. Claro, ¿sí? claro. Retomando lo que dice Au, o sea, llevamos años sin saludarnos a nosotros mismos, sin abrazarnos a nosotros mismos, sin cuidarnos a nosotros mismos. Disculpa que te interrumpa, y al
de pronto al gamín que somos también en algún momento nosotros mismos que necesitan un Claro. abrazo. ¿sí? Perdonar también esas Sí. cosas que no nos gustan de nosotros, ¿no? Sí, sí. Y verla y reconocerlo y Sí, también bueno, decir, lo hice, pero también tener la capacidad desde la tranquilidad de decir, pues puta, sí, estoy siendo un soberbio, como sin darme palo y sin deprimirme, pero sí reconocer, wow, es algo en lo que sería bueno trabajar un poco, o sea, también como y el encontrar darse cuenta es el primer paso para que cuando vuelva a suceder uno empieza a generar una conciencia de esto no me gusta de mí. Ajá. Y para eso pues hay unas prácticas también para Ah, poder sí. tener la atención frente a esos momentos. Ajá. Es muy complicado porque es, Pero digamos que hay que abrazar la ira para poderla ver y de alguna manera sacarla de ahí y llevarla al amor. Y es muy tremendo porque hablamos de esto y digamos, hay una certeza y es que nadie quiere vivir en ira, nadie quiere vivir en depresión, nadie quiere vivir en ansiedad, pero también muchas veces cuando tratamos de resolver esto solos, inclusive leyendo, estudiando, haciendo cosas por nuestra cuenta, nos parece una labor imposible, ¿no? Ya en mi proceso yo estuve así tratando mucho tiempo de resolver estas cosas por mi propia cuenta y realmente yo sentía que no, que era imposible, que era una misión imposible. Y entonces ahí llega también como esa oportunidad de ser acompañados, de ser ayudados, pero el acompañar no es que alguien venga a resolverme el problema, ¿cierto? Sino el acompañarnos precisamente es acercarnos a compartir en una relación honesta, auténtica, horizontal, donde no hay una jerarquía, donde no hay un profesor y un alumno, sino donde hay dos seres humanos auténticos que se acercan desde su vivencia y desde sus experiencias a compartir. es muy complicado porque es muy difícil. Ahí en el enunciado está. Digamos, es muy complicado porque es muy difícil. Es muy complicado porque es muy difícil. Sí. Y entonces es dejar de ponerlo afuera y resolverlo adentro. El acompañar nos invita a hacer ese invertente. Dejar de estar forzando el acompañar afuera para poder cultivar el acompañarme, el acompañar adentro. Es decir, transformarme adentro, acompañándome para poder transformar el resto. Reconociendo que la toxicidad no está en las personas, porque las personas somos verdadera condición. La toxicidad está en un programa relacional que es tóxico, que es narcisista, que es competitivo, que es maltratador, que es abusador, que es depredador. Entonces, eso se resuelve transformando adentro, acompañándome, aprendiendo a acompañarme. Ese es, digamos, lo que estamos reconociendo, estamos recordando cómo nos acompañamos a nosotros mismos, cómo despertamos al testigo, a la testiga, ¿sí? A ese que se da cuenta del que se da cuenta de lo que se da cuenta. Ese que se da cuenta de que el sufrimiento es ilusión, es un programa, es una imposición, a tal punto que desde ese patrón y desde ese condicionamiento estamos enviciados, adictos al sufrimiento y sentimos aversión, rechazamos la plenitud, rechazamos la tranquilidad, rechazamos la unidad. No resolvemos los problemas, sino que los buscamos.
Sí, y esto se manifiesta en situaciones cotidianas para también ponerlo en los casos reales y que lo podamos ver más de cerca, que es, por ejemplo, cuando a todos creo que nos ha pasado que vemos a una persona muy contenta, muy contenta, muy contenta, y nos da como cierta rabia, como cierta molestia, que podríamos llamar o envidia o como incomodidad, como, uy, ¿qué le pasa a ese loco? ¿Sí? Y entonces en esas situaciones se manifiesta y podemos ver, es un ejemplo de muchísimos, de millones que podríamos poner, ¿no? Pero lo que indica el abuelo siento que también va muy por ese lado, ¿no? Y son esos patrones que nos hacen aversos inconscientemente a la libertad, a la tranquilidad, a la paz, a la armonía, a la, Que es, a la unidad. digamos, la invitación que hacemos al encontrarnos aquí. ¿Cómo resolvemos la angustia? ¿Cómo resolvemos la depresión? Una práctica. Entonces, el invertendo. Hay que invertir el programa para poder encontrar la verdadera condición. Entonces, si estoy en juicio, si estoy en miedo, si estoy en condena, entonces tengo que invertirlo. Sí. Que sería como un poco pasar a verle el lado bueno a, a eso que percibo como un problema, ¿no? A buscarle el lado bueno, a agradecerlo, a mirarlo desde la paz, a no reaccionar, ¿no? Eso... La compasión, la compasión. Digamos, ahí es importante reconocer una cosa y es que normalmente ponemos las dificultades en los otros, en lo que pasa afuera. Y eso no permite que las dificultades se superen porque no tenemos poder de acción sobre los demás, Claro. sino solamente libre albedrío y poder sobre nosotros mismos. Entonces, por eso es necesario que cuando tenemos una dificultad, lo revisemos en nosotros. ¿Sí? No se manifiesta de la misma manera. No, si mi compañero es alcohólico, entonces, y yo no soy alcohólica, entonces yo no tengo nada que mirarme. No, o sea, yo también tengo que revisar cómo yo vivo mis ansiedades, cómo, sí. Entonces, eso es primordial, ¿sí? Dejar de ver afuera y empezar a ver adentro. Sí, por ahí hay una porque el frasecita, afuera lo distrae a uno un montón. Por ahí hay una frasecita que no recuerdo si es de la Biblia, pero dice algo así, ¿no? Que solemos ver mucho la astilla en el otro, en el ojo del otro, pero no la viga en el propio. Exacto, eso es una cosa, ¿sí? Y lo otro es, en esa práctica del no sufrir, es eso, revisar, y es como en conclusión de lo que estamos diciendo, revisar cómo miramos el sufrimiento, ¿sí? Los tibetanos dicen que el sufrimiento, que le dicen dukkha, es inherente a la vida, o sea, también reconocer que hace parte de la vida. Entonces, si sabemos que si algo hace parte de la vida, pues lo primero pues es aceptar que está ahí. Entonces, ¿cómo lo vemos? Aprendimos a verlo desde el dolor, desde el sufrimiento, rechazo, ¿no? Desde el rechazo, desde ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Sí? Pero podemos verlo como información que nos habla de nosotros mismos y de cómo podemos evolucionar como seres humanos, que en últimas es el fin por el que estamos en la vida, ¿no? Y en el que ahorita estamos pendiendo de un hilo por la crisis climática, que pues la principal causa es la crisis humana, realmente, ¿sí? Entonces, bueno, ahí pienso que... Entonces, el invertendo, digamos, porque estamos precisando en la práctica de la práctica, que nos quedamos en la mente, en las ideas, y ahí no se resuelve porque la mente está patinando en la dualidad y en el sufrimiento. Se resuelve en la práctica de la práctica, en el invertendo. Cambiar por dentro para transformar el resto. No seguir insistiendo en resolverlo afuera. Eso implica
una transformación del carácter. Eso implica una transformación de mis hábitos, de mi manera de relacionarme. Y el camino para avanzar en la transformación del sufrimiento en plenitud pasa por la autoinvestigación, por la autotransformación, por la autodestraumatización. Que se podría decir que son sinónimos, ¿no? La autoinvestigación, la auto, ¿cómo dijiste? Transformación, la autoinvestigación, la autotransformación y la el el autocuidado, autocuidado se podría decir que son sinónimos, ¿no? Porque al investigarnos nos transformamos y nos liberamos y nos cuidamos. que es despertar al que se da cuenta, del que se da cuenta, de lo que se da cuenta. Pero eso es una práctica. Es un proceso. Entonces, la invitación del acompañar es a transitar ese camino de la autotransformación para podernos acompañar auténticamente, para dejar de juzgar, de condenar, de criticar y podernos concentrar a lo que vinimos, que es a amar y a servir. Ajo. Pero si no aprendemos en el invertendo a amarnos y a servirnos a nosotros mismos, es muy complicado que lo podamos manifestar en los otros. En las relaciones. Entonces, la liberación del sufrimiento está ahí, en ese autocuidado, en esa autotransformación. Bueno, yo pienso, son las 7:47. Vamos a hacer una pequeña práctica con todos y luego vamos a las preguntas. Y bueno, si quieres, cierra y hacemos eso. Sí, de una, súper. Entonces, asimismo, ya vimos un tracito que nos indica el fundamento, digamos, desde la visión y desde la perspectiva de lo que estamos caminando aquí en la familia de la Casa del Acompañar, como comunidad, como familia. Y me viene algo al corazón y es decir que realmente cuando hablamos de autoinvestigación, de autotransformación, desde nuestro juicio y desde nuestra soberbia, también podemos estar haciendo referencia a que es solo nuestra labor como individuos y como personas independientes, por decirlo de alguna manera. Y realmente lo que quiere decir es que sí es nuestra responsabilidad y está en nuestras manos y es nuestra capacidad y es nuestra labor, pero no quiere decir que es solos, porque realmente solamente se puede transitar esto en compartencia, en familia, en tejerlo, digamos, desde varios ojos, desde varios oídos, desde varios corazones, desde varias bocas, porque realmente es ahí donde vamos a poder contrastarnos, ¿no? Contrastarnos, ver otros ángulos y tener otras herramientas, que es lo que vamos a hacer ahora con la práctica. Entonces, sí, perdón. Para precisar bien lo que se está manifestando, la operación sucede adentro. Ajá. Y esa operación se comprueba en las relaciones. O sea, la liberación del sufrimiento que sucede adentro se comprueba en las relaciones, en todas nuestras relaciones. Y es muy profundo, porque la transformación interior está manifestada en cómo me relaciono con los seres que amo. Porque a los seres que amo es a los que más maltrato, es a los que más juzgo, es a los que más condeno. Y entonces, si aprendo a amarme a mí mismo, entonces empiezo
a cuidar mis relaciones. Entonces, la operación que sucede adentro, que es la liberación del sufrimiento, del programa del sufrimiento, se comprueba en mis relaciones. Y eso es lo que se llama el acompañar en un solo propósito y en un solo corazón. Bye, 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 bye. Entonces ahora vamos a pasar con una parte práctica. Hussein nos va a compartir una meditación orientada. La invitación es que todos nos demos la oportunidad de hacerlo en la medida de las posibilidades y que nos permitamos, ¿no? De pronto a algunos nos da pereza, algunos decimos, no, eso no es para mí. Es una invitación para los que sientan que nos demos la oportunidad, ¿no? De permitirnos y esta orientación. Entonces, a ver. Bueno, para empezar esta práctica, quisiera reconocer dos conceptos claves, que son uno, la respiración, y otro, el ahora. Dos conceptos claves para, digamos, sobrellevar el sufrimiento. Entonces, es muy importante la práctica de la respiración porque es la que nos permite, cuando hay dolor, relajar, ¿sí? Entonces, sucede no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional. Y la práctica de la hora también ayuda a centrar la mente, porque normalmente los problemas los encontramos en lo que ya pasó o en lo que creemos que va a pasar. Entonces, cuando somos conscientes de la hora, centramos nuestra mente en lo que estamos, ¿no? Nos saca de esa carga emocional y mental que exige estar en otro tiempo. Entonces, les pido que cerremos los ojos. Vamos a hacer una respiración que recomiendan muchos neurólogos también, que es una respiración que rápidamente relaja. Es una respiración en un ritmo de 4, 7, 8. Se inhala en 4 tiempos del corazón, se retiene en 7. Y se exhala en 8. Entonces vamos a hacer 3 respiraciones profundas de esto. Yo les recomiendo hacer la práctica, hacerlas 21 veces, cada vez que se acuerden, en donde vayan, en cualquier momento. Vamos a hacer 3 de estas respiraciones. Entonces, inhalamos, ponemos nuestra espalda erguida, que se conecte el cielo con la tierra. Y soltamos. Y inhalamos en 4 tiempos. Sostenemos en 7. Soltamos en 8. Inhalamos en 4. Retenemos 7. Exhalamos en 8. Inhalamos en 4. Sostenemos 7. Retenemos 7. Soltamos, exhalamos en 8. Ahí vamos a sentir el perineo. El perineo está ubicado entre la vagina y el ano. Es esa pequeña tela que está ahí. Ahí está ubicado un centro energético o chakra de color rojo y tiene forma de espiral. Esa espiral gira hacia el lado izquierdo, como anillos que giran hacia el lado izquierdo. Vamos a visualizar esa espiral roja. Esa energía es la energía que nos conecta con la tierra, con la fertilidad, con la labor, con los proyectos, con
con todo eso que queremos realizar, cosechar. Entonces ahí manifestamos y agradecemos por la realización de nuestros proyectos. Sentimos como si ya estuvieran realizados porque dependen de nosotros. Si no tenemos proyectos, si no tenemos sueños, si nos encontramos en un estado de presión muy baja, pues podemos agradecer por soñar, porque todos como seres humanos tenemos el poder de soñar. Seguimos al siguiente punto que se encuentra ubicado en el coxis, en el sacro, de color naranja. Visualizamos una espiral de color naranja que entra desde nuestra espalda hacia adentro de nuestro cuerpo. Es la energía de la atracción. Ahí están también nuestras aguas. Agradecemos porque atraemos lo que pensamos y lo que sentimos. Y hacemos conciencia de que atraemos todo lo que pensamos y todo lo que sentimos. Entonces, agradecemos por poder acompañar nuestros pensamientos para manifestar lo que realmente necesitamos para estar plenos. El siguiente chakra se encuentra ubicado arriba del ombligo. Es de color amarillo y entra del frente hacia adentro del cuerpo. Es una espiral que también gira hacia la izquierda, hacia el mismo lado que gira la tierra. Tiene varios anillos. Y ahí agradecemos la abundancia. Agradecemos todas nuestras posesiones materiales, lo que vestimos, con lo que comemos, con lo que nos transportamos. Agradecemos toda nuestra abundancia sutil, inmaterial, lo que somos, nuestra alegría, nuestra honestidad, nuestra amabilidad, lo que cada uno diferencialmente es, lo abundante que cada uno es. Agradecemos lo abundante que cada uno es. El siguiente punto está en medio del corazón. Es de color verde. Esta espiral entra del frente hacia adentro de nuestro cuerpo. Gira hacia el lado izquierdo como la tierra. Aquí agradecemos la salud. Agradecemos porque tenemos el don de manifestar y de regenerar nuestro cuerpo, nuestras células, porque somos capaces de llevar oxígeno, aire a cada una de las partes de nuestro cuerpo, esa respiración, esa relajación. Agradecemos la salud de nosotros y de quienes nos rodean. Vamos al siguiente punto, que está ubicado en la garganta, de color azul escarlata. También la espiral entra de afuera hacia adentro del cuerpo. Este punto es el punto de la comunicación. Revisamos nuestra comunicación, de pronto a veces hablamos con ira, hablamos más de la cuenta para ganar una conversación, hablamos desde el maltrato, hablamos con groserías, nos hablamos mal, nos criticamos. Bueno, así como somos con nosotros, somos con afuera, como con con las relaciones afuera. Entonces, agradecemos que tenemos el poder de comunicarnos dulcemente, correctamente, que podemos expresar nuestras emociones de manera tranquila,
adecuada. Agradecemos el don de la comunicación. Seguimos al siguiente punto, que está ubicado en medio de la frente, casi en el entrecejo, dentro de la cabeza. Es pequeño, esta espiral es de color azul índigo y también gira hacia el lado izquierdo, igual que la tierra. Aquí agradecemos por nuestra intuición, por la percepción, por eso que nos dice por aquí no, por aquí sí, con esta sí, con este no. Agradecemos y de ahora en adelante vamos a poner más atención a nuestra intuición. Por último, el último punto que se encuentra en la coronilla de la cabeza, que nos conecta con el cielo, con la sabiduría, con lo divino, de color violeta, el color de la transformación, de la transmutación. Esa espiral entra del cielo hacia adentro del cuerpo, girando hacia el lado izquierdo. Agradecemos el conocimiento que se vuelve sabio. Es para servir a los demás, para amar todo lo que nos rodea, amarnos a nosotros mismos. Respiramos profundamente. Si algo nos duele, llevamos esa respiración ahí y cuando exhalamos, soltamos ese dolor. Nuevamente. Lentamente abrimos los ojos y de tarea queda cuando abrimos los ojos en la mañana decir 3 veces gracias, 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 mirando el cielo, mirando la tierra, bueno, mirando esa naturaleza hermosa que nos acompaña siempre. Muchas gracias. Gol, gol, gol de Maharaji. Tremendo. Está muy bonito porque con poner la atención en la respiración y simplemente poner la atención en aquí, ya eso es suficiente, ¿no? No, muchas veces en las meditaciones nos ponemos a pensar, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que no? Ay, es que yo no puedo visualizar el espiral rojo, pero realmente con el hecho de sentarnos a ponerle atención a la respiración, ya eso es la práctica, ¿no? Ponerle atención en el cuerpo, en el presente, entonces tremendo. Sentir las nalgas, ahí, en donde estoy sentado, ¿Dónde estoy? Sí. en donde estoy parado, ¿sí? ¿Cuál es mi casa? Claro. Vivimos en América, pero también en una casa, ¿verdad? ¿Sí? O sea, estar en presentes. Bueno, vamos a las preguntas. Sí, antes de esto yo quería compartir una práctica muy chiquita, bueno. una práctica para que nos llevemos a casa. Es una práctica que recomiendo que hagamos todos los días. Es algo muy cortico y que podemos hacer en cualquier momento del día, simplemente en el trabajo, en la casa, en cualquier momento, ¿sí? Cuando estemos en algún estado ansioso o en algún estado como que no hayamos muy bien la claridad y el centro, permitirnos 5 minutos, no necesitamos más, 5 minutos, poner un cronómetro si queremos, si tenemos afán, no estamos, pero con 5 minutos es ya bastante, o sea, para comenzar. Sentarnos en una silla con los ojos abiertos, relajados, la mirada, digamos, no enfocada en nada en particular, sino una mirada, tratando de que sea una mirada amplia, abierta, sin enfocarnos en un objeto ni en nada particular, y soltar todas las tensiones, las pretensiones, los afanes, lo que tenemos que hacer, lo que nos está haciendo falta, lo que nos está doliendo, soltar todo eso por un instante y respirar con los ojos abiertos. Y enfocarnos esos 5 minutos en no hacer nada más que simplemente estar ahí, ni siquiera pensar, ni siquiera tratar de
visualizar nada. Es una práctica que a mí personalmente me sirve mucho y pues es una herramienta así como chévere para que tengamos en nuestra cotidianidad. Esta está como muy basada en las prácticas que hemos caminado acá en la casa con los abuelos, con la familia, y también en prácticas que vienen, por ejemplo, del Dzogchen, de prácticas tibetanas, budistas, hinduistas, bueno. Eso, y ahora pasar a la sección de preguntas y respuestas. Si alguien tiene una pregunta, ya tenemos algunas preguntas que también vamos a revisar de las personas que, o sea, de los registros en el formulario, pero si alguien tiene una pregunta en particular de lo que hemos visto hoy, la puede poner en el chat y la revisamos. Vamos a ir. O abrir micrófono. O abrir, sí, o abrir Hablamos del micrófono. micrófono. Pero recomendaría que levantemos la mano para poder tener un orden, porque somos varios. Es como estamos así compartiendo prácticas. UA es una sílaba, un mantra. UA, que está muy ligado a la respiración. Cuando inhalo, y cuando exhalo, Como, ¿Le sirvió? ¿Le sirvió? Aquí tenemos una ¿La pregunta. meditación Aroiris le sirvió? a mí, sirvió mucho, Sí, yo creo como muchas gracias. Tenemos una preguntita de David Santiago Blanco y nos pregunta, ¿qué recomiendas para poder salir del modo supervivencia? ¿Qué recomiendas para poder salir del modo supervivencia? ¿Cuál? Dejar. Sigue tú. Sigue. No, Yo digo que cuál. Bueno, para salir de... Sí, porque he estado en modo supervivencia por ratos. Entonces, digamos que para salir del modo supervivencia, precisamente esto, ¿no? Practicar y sobre todo encontrar, buscar ayuda y permitirnos ser ayudados, ¿sí? Digamos, en esta casa nosotros compartimos procesos personalizados que están orientados a hacer una investigación en conjunto, ya obviamente orientada a cada proceso individual, para compartir pedagogía, para compartir prácticas, para hacer la investigación, porque obviamente hablar del modo supervivencia es algo muy amplio, pero para darte un consejo práctico y no simplemente dejarlo ahí, a mí me parece muy importante reconocer que cuando estamos en esos estados de supervivencia es porque sentimos que hay alguna amenaza, ¿sí? Sentimos que hay algo que nos está haciendo falta, que necesitamos, o algo que está viniendo a poner en riesgo lo que tenemos, ¿no? Que de alguna manera es como ese apego y ese rechazo, que son pues como dos fundamentos muy importantes del sufrimiento, ¿no? El apego y el rechazo. Entonces ese modo supervivencia es una reacción que surge en nuestro ser a partir de una percepción de una amenaza. Como nuestra mente inconsciente está proyectando ideas, escenarios, por ejemplo, uy, ¿qué va a pasar? Me van a echar del trabajo porque no envié el informe, o uy, no, eso que yo hice ayer sí la patada, o esto que me dijeron, mejor dicho. Entonces, esos escenarios imaginarios que formamos en la mente, nuestro organismo no tiene la capacidad de discernir si eso es real o no, porque no nos hemos entrenado, porque no hemos practicado, porque nadie nos enseñó cómo hacerlo. Entonces, un poco lo que corresponde es practicar, ¿cierto? El estar en el aquí y en el ahora, practicar con muchos métodos, por ejemplo, aquí como está haciendo el abuelo, que es una práctica muy importante, que es el tejido, el arte, la música, la danza, el canto. Las artes conectan. Y realmente con todas estas prácticas que nos conecten con el presente vamos a obtener un avance muy importante. Recomendación, y también es como una publicidad política no pagada, no mentira, con fines de poderse continuar con la labor de la fundación y ahondar en cada caso. Si hay alguien aquí en la llamada que quiera investigar un poco más de lo que hacemos en la casa en un nivel más cercano, más personalizado,
pueden ponernos un mensajito y lo revisamos. Por Instagram, ¿no? es La Casa importante. del Acompanar. La casa de la... @ la Casa del Acompanar. Pueden entrar, seguirnos y estar atentos de todas las actividades también que vamos a hacer y que estamos haciendo. Digamos que es importante mirar la pregunta de cómo salir del modo supervivencia. Entonces, reconocer que la supervivencia es necesaria, pero eso ya lo ganamos, ya está. Ya no necesitamos forzar la supervivencia porque ya está el alimento, ya está la habitación, ya está el abrigo, ya está, eso ya está Es reconocer primero. garantizado, eso está resuelto. Pues no hay que seguir insistiendo en la supervivencia. Entonces hay que complementar, hay que armonizar la supervivencia con la reexistencia. Con la paz. Es decir, dejar de resistir, porque en el resistir está el sufrimiento. Y es resistirnos a integrar la abundancia, a integrar el alimento, a integrar la supervivencia. Entonces ya no vamos a resistir más. Y no hay que seguir dándole vueltas a algo que ya está resuelto. Tenemos que permitirnos complementar, armonizar con la reexistencia, que es permitirnos liberarnos del sufrimiento. Y servir a los demás. Y servir. Sí, porque en el servicio está la abundancia. Sí, dando es como reconocemos que tenemos y que somos, ¿no? Que ya tenemos y que ya somos. Y reconocer la abundancia que ya somos. Lo que dice Wibi, o sea, reconocer que supervivientes ya somos. Hay que agradecer la gratitud, porque a veces somos un poquito ingratos. Una poca. Ingratos. Entonces hay que agradecer para poder hacer el invertendo. ¿Sí? Y no seguir renegando de lo que ya hemos recibido. Porque cuando estamos ahí en esa carrera de la supervivencia, estamos renegando de lo que ya recibimos. De lo que somos. De la ropita que tenemos, poder respirar, de la cocinita que hay en la casa, de las ollitas, del mercadito, de la comida, de las personas que están ahí con nosotros, de el milagro. Entonces estamos de tener manos, pies para andar. Estamos mirando con el ojo picho del milagro que somos. Eso es lo que dice Abu, nuestros pies, nuestras manos, los ojitos. O sea, todo para conseguir lo que necesitamos. Entonces, eso hay que agradecerlo. Cuando lo agradecemos, entonces lo podemos complementar, lo podemos armonizar y desarrollar con la reexistencia, que es permitirnos cantar y danzar. ¿Sí? Porque si no... Hay una pregunta. Una pregunta. Entonces nos preguntan, Estefanía Arteaga. Estefanía Arteaga nos pregunta, si la mayoría de las cosas se aprende, ¿el propósito de vida también? ¿Cómo hacemos para no estar buscando siempre una recompensa que lleva a la frustración, sino simplemente vivirlo? Por lo que todo el tiempo estamos planeando y no aceptamos la naturaleza de la vida. No se oye el tambor. Ahí se oye el tambor. ¿Alguien podría confirmarnos si se escucha el tambor, por favor? No mucho. No se oye. No, pero es por el tipo de micrófono. Creo que es por el tipo de micrófono. Sí. Bien. Solo se oye la voz. Entonces,
realmente no hay que aprender nada. Hay que recordar, volver a pasar por el corazón, porque llevamos mucho tiempo habitando la mente, la que aprende. Y la mente lo único que ha aprendido es a sufrir. Entonces toca volver al corazón, volver a casa, volver a pasar por el corazón, que es recordar. Recordar. Y entonces ahí en el recordar encontrar nuestra verdadera condición, que es la unidad. Y reconocernos en la gracia de la unidad. Entonces es un poco hacer el invertendo, dejar que la mente sienta y permitirle al corazón recordar, que es lo que podríamos llamar pensar, recordar, recordar. Y entonces ahí todos esos patrones, todos esos condicionamientos, todos esos hábitos del sufrimiento se empiezan a diluir en el invertendo. ¿Sí? Entonces es un asunto de práctica, práctica de la práctica. Eso es lo que llamaríamos destraumatizarnos, porque el trauma está en la mente. El trauma fue aprendido. La liberación del trauma es nuestra condición original, la inocencia, la unidad. Parar el diálogo interno con ayuda de la respiración y permitirse sentir. Pero ya no seguir en la carrera loca de saber, ¿sí? Creo que David abrió el micrófono. ¿Quieres compartir algo, David? David Santiago, estás con el micrófono abierto. ¿Quieres compartir algo? Entonces, un poco poder llegar a la humildad de reconocer que no sabemos nada, que es ese desaprender. Más bien lo que hay que hacer es desaprender todo ese condicionamiento, todo ese maltrato, todo ese abuso, toda esa toxicidad. Eso hay que desaprenderlo. Aquí hay una pregunta muy interesante. Perdón, pero me parece muy oportuna y es, quiero saber los cómo para ayudar a las personas a salir de estas situaciones de depresión y ansiedad. ¿Cómo identificar que una persona está viviendo esa situación cuando no quiere expresarlo verbalmente? ¿Y cuáles deben ser los pensamientos, palabras y actitudes que debemos tener los familiares, terapeutas, amigos, etcétera, para lograr una comunicación con ellas? Uh-huh. Entonces, ¿Cómo es la pregunta? La pregunta está orientada a cómo podemos ayudar nosotros a las personas que están en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestro tejido relacional, a resolver estas situaciones de depresión y de ansiedad. Un poco me llega desde lo que hemos compartido que precisamente es primero ayudarse a uno, ¿no? Primero ayudarse a uno y primero, pues, estar uno haciendo su propia labor y desde ahí, naturalmente, en la medida en la que vamos como aligerándonos de nuestra ignorancia y de nuestra inconsciencia y de nuestro propio sufrimiento, naturalmente empezamos a ayudarlas, ¿no? Podría referirlo como desde ese lugar. Es un camino. La mejor manera de enseñar es dar ejemplo.
A veces es complejo también. Pero yo pienso que la mejor medicina siempre es el amor, el saber que estamos ahí para apoyarlos, el escuchar, el abrazo. A veces nos rechazan y todo eso, pero permanecer ahí porque justamente necesita ser cobijado, acompañado, entablar una relación sin juicios, primero con uno, ¿sí? Porque es que somos muy enjuiciadores con nosotros mismos. Entonces, poder entablar una conversación sin juicio con el otro, pues requiere de un proceso interno, y cuando no hay juicio, pues es más fácil dialogar y encontrar las verdaderas raíces del sufrimiento, y si es depresión, la depresión, bueno, lo que sea. Y pues tener paciencia porque nos dicen como, o sea, todo está marcado por los ritmos del sistema. Entonces, si le dura más de una semana, entonces, no, o sea, como permitir, exacto. Y entonces, no, ya llevo esto, entonces, exacto, medicación psiquiátrica, no, o sea, permitirle al ser, pasar por esos estados, como igual que la naturaleza. La naturaleza a veces está con rayos y centellas, y a veces está un viento cálido y suave, ¿sí? Depende también del territorio. O sea, nosotros somos a semejanza, fiel semejanza de la naturaleza. Sí. Entonces tenemos que permitirnos ser y permitirle al otro ser, porque a veces, digamos, lo que hacemos es involucrarnos en el conflicto del otro y ser agredidos por eso mismo, y no permitir al otro que viva su negativo en paz, ¿sí? Sabiendo que estamos ahí para apoyar en lo que se necesite. Y seguir insistiendo en el invertendo. Dejar de mirar con el ojo picho. Dejar de mirar con el ojo picho. Porque en medio de toda la situación de sufrimiento en la que estamos, lo único que estamos haciendo es pidiendo ayuda, estamos pidiendo amor, estamos pidiendo atención, ¿sí? Y ahí está el invertendo. Si yo veo que mi hermano está sufriendo, es porque yo estoy sufriendo. Entonces, primero me atiendo a mí. Eso que estoy mirando afuera está adentro. Y entonces es como dicen en el avión, cuando uno se sube al avión y va a despegar y sale la azafata. Entonces, en caso de que despresurización, entonces caen unas cosas de oxígeno del avión. Y entonces, primero póngase el oxígeno usted. Y después auxilie. Entonces, estamos en esa situación. Primero tenemos que coger, que es cuando dice respirar. Primero respirar, integrar, autoconocernos, autotransformarnos. Eso es un invertendo cuántico. Transformar cambiar por dentro para transformar el resto. Es increíble. Sí. Yo se los digo, es increíble. Porque entre más uno fuerza afuera, más afirma ese sufrimiento, ese patrón. Sí. Pero ya cuando uno lo resuelve adentro, ya uno, lo que decían ahorita, eso ya es un ejemplo. Entonces ya usted puede ir y abrazar. Y abrazar aquí. Cuando uno reconoce su propio negativo de manera compasiva, puede reconocer el negativo en el otro de manera compasiva. Pero si no, entonces siempre lo ve como desde el juicio, desde el problema. Es el distractor, y entonces es la telenovela. Claro. Pero entonces toca dejar de mirar con el ojo picho, porque si estamos mirando con el ojo picho el problema, no nos damos cuenta que en ese problema está la solución, la oportunidad de hacer el invertendo. Claro. O sea, la equivocación es la que contiene
Claro, en la medicina. la medicina. Y hay un tema muy, muy importante que me viene ahorita, y es que hoy en día está, pero mejor dicho, en la medicina de una manera absolutamente desaforada, ese manejo que se le da a estas condiciones con las pastillas psiquiátricas, ¿no? Claro. Que de alguna manera lo que hacen no es resolver la raíz del problema, sino como ocultar el síntoma, es decir, ocultar el problema, entre comillas. Y esto precisamente es Dopar el no solo problema. procrastinar la solución, no solo La verdad. procrastinar la oportunidad de la solución desde eso que compartíamos del Invertendo, sino de alguna manera alimentarlo cada vez más. Porque en la medida en la que no lo atendemos, más se alimenta, más se alimenta, más se alimenta. Y por otra parte, estos medicamentos psiquiátricos, pues en su mayoría generan dependencia. Entonces nos han enseñado de alguna manera desde las prácticas de la medicina que nos están dando pues los médicos en las clínicas para estos asuntos. No, lo que estamos haciendo es literalmente envenenarnos y emproblemarnos más, cuando realmente sí hay maneras de resolverlo de raíz. Esas maneras no son nuevas, esas maneras vienen desde mucho tiempo atrás porque el sufrimiento no es algo nuevo. Y realmente nuestros antepasados también sufrían y precisamente encontraron maneras de resolverlo en conexión con la naturaleza. Hay prácticas, Yo hay pienso que ya prácticas, debemos hay ir prácticas. cerrando porque ya- La abrazología del acompañar. Entonces, en lugar de darle una pastilla, dele un abrazo. En lugar de tomarse un diazepam, dese un abracito. Ahí ya Sí, y ahí está la abrazología. la abrazología de la Del acompañar. Para poder abrazar al otro, primero tengo que aprender a abrazarme a mí mismo. Aquí, ya digamos, para avanzar con el cierre, queríamos hacer la invitación de que todas las personas que están acá, que de pronto sientan la intención de querer hablar con nosotros de una manera más cercana, más privada, más, digamos, en un proceso más uno a uno, aquí están las puertas abiertas, nos pueden escribir por WhatsApp, nos pueden escribir por Instagram, nos pueden escribir al correo electrónico que ya todos lo tienen. Y bueno, nos tocamos una cancioncita para despedirnos. Sí, Pero no nos oyen. Dice que no oye. Solo Ah, oyen ¿no la voz. oyen? Toca voz. Toca A ver un canto. si la guitarra la oyen. Toca un canto. No sé. Dame la una fortuna, dame las dos reloj, dame las tres escoger, dame las cuatro ganar. Ay, dame la una, ay, dame las dos, ay, dame las tres, ay, dame las cuatro ganar. Fortuna, dame las dos, dame las tres, dame las cuatro, ay, dame la una, ay, dame las dos, ay, dame las tres, ay, dame las cuatro, ay, dame la una, fortuna, dame las dos, dame las tres, dame las cuatro, ay, dame la una, ay, dame las dos, ay, dame las tres, ay, dame las cuatro. Eso, bonita noche para todos. Muchas gracias, gracias. Abrazología. Y bueno, aquí estamos siempre listos para acompañarnos, para compartirnos. Y bueno, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos y que sigamos tejiéndonos. Bye, bye. Muchas gracias. Chao. Chao. Gracias, adiós. Gracias, chao. Gracias. Gracias. Adiós. Excelente. Gracias. Ay, Gracias. 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 Bye, chao. Ño, Ño, Ño.
porfa lo suben a YouTube. Sí. Lo vamos a subir. Gracias, Karen. Y nos vemos el sábado con Karen. Vale, gracias. Nos vemos. Adiós. La anillada. Sí. Gran corazón. ¡Nos amamos! ¡Nos amamos! Bonita Hagamos una noche, coreografía. bonita noche. Ay. Chao, chao.